Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a iniciar leyendo un texto de las Escrituras en el capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Continuamos con este tema sobre el perdón. Recuerde que empezamos este tema del perdón como una continuidad del cómo vivir en armonía. No puede existir armonía en una iglesia, en una familia, si no hay perdón. De hecho, podemos hablar así que la obra más grande que Dios ha hecho en todo es perdonar al ser humano. Y gracias al perdón Dios ha otorgado vida eterna al ser humano. Y en Mateo capítulo 18, los versículos 15, 16 y 17 habla sobre el proceso del perdón o cómo restaurar nuestras relaciones. No quiero hablar sobre este proceso hoy, pero quiero tomar el versículo 15, que nos habla realmente de cómo pedir perdón. Aunque hay un proceso realmente dentro del proceso de perdón, y es que la persona tiene que ir a buscar al ofensor, o el ofendido ir a buscar al ofensor, o el ofensor ir a buscar al ofendido. Las dos situaciones se dan. Las dos situaciones se dan, pero el principio bíblico es que el ofendido debe buscar al ofensor. Es el principio bíblico, básicamente. El que ofende, y bajo la dirección del Espíritu Santo sabe que ofende, debe buscar al ofendido. Pero el principio bíblico es al revés. Es el ofendido el que debe buscar al ofensor. Y es el principio bíblico, el principio divino. Dios fue el que nos buscó a nosotros, no fue el hombre el que buscó a Dios. No fue el ofensor el que buscó al ofendido, sino el ofendido quien buscó al ofensor para perdonarlo. Pero en este proceso dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vamos a orar y vamos a compartir un rato en esta mañana. Soberano Dios y Padre eterno, damos gracias por el perdón que tú nos has otorgado por medio de Jesús. Gracias porque tú no enviaste a tu Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Y gracias porque disfrutamos, Dios, vida eterna, porque nuestro Salvador vino a la tierra y no solo nos perdonó, sino que pagó el precio de nuestro perdón y cargó con toda nuestra carga y abrió puerta, abrió camino amplio para tus hijos a tu presencia, Dios. Y gracias porque un día vamos a morar contigo, gracias al perdón que nos otorgaste. Rogamos, Señor, tu bendición para hoy aprender y tomar consejo y aplicar lo que tu palabra dice y ordena para nosotros. Oramos, Dios, para no tomar esto como un conocimiento, como algo intelectual, sino como algo que realmente debe ser vivido, practicado en nuestro diario vivir. La bendición tuya sea para tu rebaño aquí reunido y para toda tu iglesia en todo el mundo. Oramos por nuestros hermanos que vienen en camino y suplicamos, Señor, que tú los traigas a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo general, cuando hay dificultades, cuando hay problemas entre dos o más personas, bíblicamente todos son culpables. O sea, entre pecadores no hay ninguno inocente. La verdad es que delante de Dios no hay personas inocentes. Delante de Dios todos somos culpables. Bien sea por acción o por omisión, somos culpables. Por eso cuando vamos a la Escritura, cuando hay problemas, siempre las dos personas, 3 o 4 personas involucradas en cualquier conflicto, en algún grado, cada uno es culpable. Porque todos participamos básicamente de las malas acciones y consecuencias que hay en los conflictos. Por eso, hermano, cuando hay problemas, ningún ser humano puede excusarse bajo el pretexto de que son las otras personas las que deben venir a mí, en lugar de yo ir a ellas. Y hablamos básicamente el domingo pasado, que en todo conflicto, todo ser humano tiene una razón para pedir perdón. Tiene una razón para pedir perdón. Todos, sin excepción. A veces el solo silencio es ofensivo. A veces el solo silencio es pecaminoso. Y por eso es necesario, hermanos, entender esos principios. Y para poder pedir perdón, o más bien, vamos a quitar esta palabra pedir perdón, más bien para confesar nuestro pecado y perdonar a otros en su pecado, debemos comenzar con nuestra propia restauración con Dios. Estoy haciendo básicamente un resumen de muchas cosas que hemos hablado. No se puede perdonar si no se ha pedido perdón delante de Dios.
Yo no puedo perdonar a mi hermano si yo no he confesado mi pecado delante de Dios. Por eso la Biblia es clara: cuando yo voy a mirar la paja que está en el ojo del hermano, yo debo siempre mirar la viga que está en mi propio ojo. Siempre el problema que yo tengo, a pesar de que en mi juicio yo haya tenido muy poca culpa, delante de Dios siempre tendré una viga comparada con la culpabilidad del otro. Siempre tendré una viga en mi propio ojo. Por eso es necesario realmente poder entender estos principios y aplicarlos realmente cada vez que nosotros vamos a tomar decisiones de hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a trabajar este punto de Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él estando tú y él solos, y si te hubieras ganado a tu hermano. Hay algo que nosotros siempre debemos hacer antes de hacer esto, y es orar al Señor. Si mi hermano ha pecado contra mí y yo tengo que ir a hablar con él porque él pecó contra mí, eso indica que yo me ofendí. ¿O no es así? Y si yo me ofendí, lo primero que yo tengo que es ir a la presencia de Dios para confesar mi propia molestia. ¿O no es así? Sea la que sea, yo tengo que ir a la presencia de Dios a confesar mi propia molestia. Por eso nadie puede acercarse a otro a perdonar si primeramente no se ha acercado a Dios a confesar. Por eso, antes de arreglar cualquier circunstancia, antes de poner en práctica por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, antes de ir, hay que ir a la presencia de Dios. Una de las cosas en que fallamos a veces los que tenemos mucho intelecto bíblico es que confiamos mucho en el intelecto y descuidamos la oración. Y tenemos que aprender a cubrir todo lo que hacemos de oración. De oración. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros entendamos estos principios, porque es interesante en el principio de Jesús. Jesús cubría todo su día de trabajo, lo cubría con una noche de oración. Yo a veces me pregunto, ¿cómo hacía Jesús? ¿Cuánto tiempo dormía? Porque en el día estaba bastante ocupado y el pueblo lo mantenía ocupado, y en la noche le tocaba volarse para las montañas y se iba no a dormir, se iba a orar. Y madrugaba, bien temprano bajaba otra vez a la ciudad o al templo y encontraba al pueblo otra vez reunido esperándolo. Y la Biblia Escritura dice que a veces Jesús no comía por estar atendiendo al pueblo. La mayoría de nosotros vivimos comiendo con el pueblo, pero Jesús no comía por estar atendiendo al pueblo. Y es interesante mirar estos principios, pero si algo vemos es que realmente Él cubría su vida de oración. Quiero que vayamos un momentico al libro de Efesios, porque cuando habla de la armadura de Dios, el libro de Efesios, capítulo 6, vamos un momentico allí. Cuando la Escritura habla de la armadura de Dios y de la efectividad de cada una de las piezas de la armadura, en la parte final de este texto, dice básicamente que nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Pero en el versículo 18 dice cómo hacerlo. Efesios 6, 18. ¿Cómo nosotros? Dice, voy a leer el versículo 16 a 17. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? El versículo 18 da la respuesta. ¿Cómo? Orando. Es interesante que el tiempo del verbo orar aquí es un gerundio. O sea, la manera en que nosotros usamos toda la armadura debe ser orando. La oración no es un instrumento realmente para pedir. Nosotros usamos la oración como un instrumento para pedir. La oración es un instrumento para depender, que es distinto. Para depender. Y cuando uno usa la oración no como un instrumento para pedir, sino como un instrumento para depender, siempre estará preguntando si así está bien. Porque la oración es un instrumento para depender de una autoridad y comprobar con la autoridad si lo que yo estoy haciendo está bien. Para pedir permiso para hacer lo que me mandan a hacer, no lo que yo quiero hacer.
En las costumbres anteriores, si uno daba una orden, digamos que mi hermano Edgar, yo le doy una orden, hermano Edgar, por favor vaya atrás y hable con el hermano Giovanni y haga esto o aquello. Antes de él irse decía, Señor, ¿me da permiso para salir? Él usaba esa parte de orar para depender de su amo, para hacer lo que su amo le había mandado. Y por lo general muchos salían de la presencia de su Señor en reversa. En reversa. En una dependencia completa de su autoridad. La oración no fue dada realmente para pedir. Podemos pedir en ella sí, pero de un siervo a un Señor donde debe existir reverencia. Pero la mayoría de la oración tiene el concepto de dependencia. ¿Por qué? Porque es que Dios sabe todo lo que necesitamos. Y si yo estoy hablando con alguien que sabe todo lo que yo necesito, entonces no debo usar la oración para pedir, sino para depender y decirle, mi Señor, la comida está servida, ¿puedo comer? ¿Usted ha visto que a veces uno llega a muchos lugares y por lo general se sienta el señor de la casa en la mesa, y cuando se sienta el señor de la mesa ya la mayoría de los comensales están comiendo? Y algunos los mira y algunos dicen, pero ya oraron. Digamos que somos cristianos, ya oraron. Sí, pero el jefe no ha empezado. La oración no es un instrumento para empezar a comer. La oración es un instrumento en la mesa para que Dios bendiga el alimento. Uno debe empezar a comer cuando el jefe de la orden diga que pueden comer. ¿O no es así? Por eso es maravilloso este texto de pedir perdón. Es que nosotros antes de pedir perdón o de perdonar tenemos que ir a la presencia de Dios. Porque podemos pedir perdón en nuestra carne o podemos perdonar en nuestra carne y no en el Espíritu de Dios. ¿Y cuándo lo hacemos, Espíritu de Dios? Cuando primero arreglamos con Dios. Voy a la presencia de Dios porque mi hermano Edgar pecó contra mí, y yo voy a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te ofendí a ti primero. Yo te ofendí a ti antes que el hermano Edgar me ofendiera a mí. Y como tú me perdonaste a mí, delante de ti, de la manera que tú me perdonas a mí, yo perdono al hermano Edgar. Por favor, permite que tu perdón fluya a través de mí para con él. Me voy a hablar mucho. Para que seas tú quien lo perdones a él a través de mí y no yo. Porque usted no sabe lo que significa perdonar a una persona con el perdón de uno y no con el perdón de Dios. Cuando uno perdona a una persona con el perdón de uno es falso, es hipócrita, es mentiroso, es interesado. En cambio el perdón de Dios perdona sin condición. Y va, perdona, abraza y dice, hermano, bienvenido. Bienvenido a la relación. Vamos, hermano, a comer algo junticos. Pero el perdón de nosotros aleja, distancia, no lo quiero volver a ver. Chao. Hasta aquí. La confianza contigo se acabó. Ese no es perdón de Dios. Pero es necesario entender esos principios y realmente hacer las cosas bien. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 18, para cumplir Mateo 18 hay muchas cosas que hay que hacer. Porque Mateo 18 hace un resumen de lo que uno debe hacer, pero en torno a esto hay mucho que hacer. Mateo capítulo 18, estamos en el versículo 15 y de ahí no voy a salir hoy. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, si el hermano peca contra mí, yo debo confesar mi ofensa contra el hermano y debo perdonar al hermano delante de Dios antes de ir a hablar con él. Pero dice después, ve, hay que ir. Pero para ir donde mi hermano yo tengo que saber dónde vive al menos. Hay muchas cosas que hay que hacer dentro del perdón. Hay que averiguar realmente. Hay que saber dónde está él. Hay que saber dónde vive. Hay que saber en qué circunstancias está hoy para visitarlo. Porque si usted sabe que está ocupado, que está en una oficina, que está en un evento, usted no va a ir a interrumpirlo de pronto por allá. Usted busca el momento preciso, pero para ir, porque hay que ir. Vamos a la escritura, Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 está la misma expresión en la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo sabía dónde vivía su papá. De hecho, era su casa, ¿cierto?
Pero en Lucas capítulo 15, en el versículo 18, la escritura muestra esta misma acción de si usted reconoce que ha pecado, ve. Capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 16 dice: y deseaba, voy a leer el 16 hasta 18, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, es interesante este principio, hermano, porque yo quiero que ustedes tomen en serio este principio. Porque no hay perdón si no hay reconciliación. No hay perdón si usted no está dispuesto a recibir la persona otra vez con usted. No hay perdón. Y si la otra persona no tiene confianza para llegar a su casa cuando usted lo ha perdonado, o si usted le impide llegar a la persona que lo ha ofendido, llegar a su casa a comer con usted no ha perdonado. Porque en el perdón hay comunión, y donde hay comunión hay comida, hermanos. ¿Qué fue lo que pensó el hijo pródigo cuando estaba en el proceso de arrepentirse? Lo primero que pensó fue que es que en la casa de mi papá sí hay comida. Y dijo: si voy a pedir perdón, voy a comer a casa. ¿O no es así? Si voy a pedir perdón, voy a comer a casa. Mujeres, ¿cuántas de ustedes enojadas han hecho la comida para su marido, pero ponen a su marido a comer solo y ustedes dicen: no tengo hambre, como más tarde? Hermana, esa comida usted la preparó para su marido, no, y no para Satanás. Porque aunque su marido se coma la comida, la actitud suya es diabólica. Ahora mire lo que dice el versículo 7: y volvió en sí. Hubo arrepentimiento realmente, porque arrepentirse es volver en sí. Nadie puede arrepentirse si no vuelve en sí. Y volviendo en sí dijo, lo primero dijo: ¿cuántos? Los contó, me imagino. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan, y yo por rebelde aquí perezco hambre. Entonces, ¿qué dice en el versículo 18? Es interesante, él pensó en la comida, y en el versículo 18 hay una acción que lo lleva. Ahora, no fue la comida lo que lo llevó a buscar perdón, porque él volvió en sí. El arrepentimiento le recordó que donde hay comunión hay comida, y él no tenía comida por andar en rebelión. Uno de los problemas por los cuales hay tanta escasez en las casas es la rebelión de la familia. Una de las razones por las cuales hay tanta falta de provisión, tanta pobreza en muchos hogares y abundancia de deudas, es la rebelión que hay entre las familias, la falta de perdón. Porque donde hay perdón hay armonía, donde hay armonía hay buena administración. El 18, porque es donde quiero que vayamos a mirar con Mateo capítulo 18, donde dice: ve, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Me levantaré. Aquí está otra vez ve. Me levantaré. ¿Y qué iba a hacer? ¿Iré a dónde? A mi padre. ¿Sabía dónde vivía? Sí. Es lo que dice la Biblia: si tu hermano ha pecado contra ti, ve. Pero aquí no es el ofendido el que está buscando, es el ofensor quien está buscando. Miren los dos parámetros. El principio bíblico realmente es que el ofendido debe buscar al ofensor, pero aquí está el otro principio: el ofensor va a buscar al ofendido, que es su propio padre. Y en ese maravilloso texto dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y él vuelve a la casa de su padre porque sabía dónde era. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y qué dice? Y le diré. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros vamos a pedir perdón, no solamente debemos averiguar dónde vive, dónde está, sino que tenemos que planear el encuentro. A veces nosotros no hacemos eso. Hay que planear el encuentro, y delante de Dios hay que planear lo que vamos a decir, confiando en Dios, claro está. ¿Qué dice él? Dice: le diré a mi padre. ¿Qué le va a decir? No como aquel siervo malvado que le dijo: voy a guardar la plata y cuando me encuentre con ese sinvergüenza le voy a cantar. ¿Cuántas son 5? ¿Se acuerdan? ¿La de los talentos? Eres un hombre malvado, que tiene empleados, que se aprovecha de ellos, no vive trabajando para usted, mire, uno siempre pobre, usted más rico, yo no voy a ser más esclavo de usted. Coloquémosle palabras aquí, paisas, colombianas.
por ser siervo malo. Pero este realmente tiene en su corazón realmente arrepentimiento. Y el arrepentimiento le permite planear qué decir a su padre. Una de las cosas que la Biblia enseña es que cuando uno va a confesar, uno tiene que planear las palabras. Y si hay algo que realmente la Biblia nos enseña, eso es: Jesús, para poder obedecer, tuvo que planear decir lo que papá quería que dijera. Uno de los problemas que tenemos con los hijos es que los hijos no les agrada lo que uno les dice, ni jamás planean decirle a uno lo que le van a decir, porque le dicen lo que sale de la boca de ellos y siempre terminan ofendiendo a sus propios padres. Y el texto dice: iré a mi padre y le diré. ¿Qué le diré? Es simplemente lo primero: Padre, ¿qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han acercado a la presencia de Dios con esta oración? Muchos, lamentablemente, nos acercamos a Dios de esta manera: Padre, si te he ofendido, perdóname, por favor. ¿Qué está diciendo uno? ¿Ahí está confesando? No. Le está diciendo: yo estoy bien, pero como usted está molesto y con esa cara de ogro que tienes, pues está bien. Si te he ofendido, pues perdóname. Mire, nunca, hermano, cuando se va a arreglar problemas hay que usar un condicional, jamás. El condicional es ese: si te he ofendido, si te molesté, si te pegué, si no lo hice como usted quiso. Y uno escucha a veces en las oraciones congregacionales ese término: Señor, si he pecado contra ti, si te molesté. No estás confesando nada, estás blasfemando y ofendiendo el nombre de Dios. Primera de Juan dice que usted nunca debe decir si he pecado, porque realmente hemos pecado. Somos pecadores y hemos pecado. Y es necesario entender esto. Otra manera de decir es: perdóname, si te ofendí, pero tú también me ofendiste. La culpa fue tuya, recuerda lo que dijiste. Hermano, jamás se hace eso. Eso enciende la mecha. Eso acarrea problemas. Es maravilloso mirar ese texto que él planeó. Él no culpó a papá. Él no fue a acusar a papá. Él sencillamente fue a reconocer su propia culpa. Padre, es interesante. Padre, versículo: he pecado. Es una afirmación contundente. Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo. Mire, primero contra Dios. Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Padres que están aquí, ¿alguna vez usted ha recibido esas palabras de su hijo? ¿De su hija? Que diga: papá, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. No soy digno de que me haya regalado esos zapatos, los devuelvo. No soy digno de que me hayas dado permiso para ir a tal parte, repongo el dinero que me gasté. No soy digno de ser llamado tu hijo. Si quieres seguirme dando comida como hijo, aquí estoy. Si no, pónteme a trabajar, yo trabajo por la comida. La mayoría llegan con condicionales. O decir, por ejemplo, esto no es pedir perdón, esto no es confesar, decir: lo siento, discúlpame, perdóname. Eso no es confesión. Palabras como esas no son confesión. Confesión es lo que dijo este muchacho: he pecado contra Dios, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como un jornalero, porque te he fallado. Y la verdad, en la confesión debería pedir que lo tratara menos que un jornalero, porque los jornaleros habían sido más fieles al Padre que él mismo. ¿O no es así? Pero es maravilloso entender estos principios, hermanos, porque esas palabras: lo siento, discúlpame, perdóname, lo siento, siento lo de ayer, me equivoqué, eso no es confesión. Porque cuando usted falla, no ve las cosas como una equivocación, las ve como un pecado, que es distinto. Ayer tuve el privilegio de compartir la palabra de Dios con alguien en el mercado, mientras que estaba haciendo allí mercado, y me decía, porque yo le compartía que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Dice: sí, esa es una gran enfermedad. Dije: no es una gran enfermedad.
Porque una enfermedad te lleva a ti a la muerte. La borrachera te lleva a ti al infierno. Por lo tanto, no es una enfermedad, es pecado. Y si usted considera el pecado como enfermedad, jamás se va a arrepentir, solo va a buscar soluciones pasajeras. Pero si usted ve el pecado como pecado, va a buscar una sola solución y es Cristo Jesús, nadie más. Los borrachos que no entienden que es pecado, ¿qué buscan? Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Solución temporal y pasajera. Pero los que realmente reconocen que es pecado buscarán a Jesús y la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es necesario entender estos principios, porque otros llegan a la persona y dicen: hermano, necesito que me perdones. Quiero estar bien con Dios, o me he sentido tan mal y necesito que me perdones. ¿Eso es confesión? No. Eso es buscar beneficio propio. La confesión es ir y declarar realmente que soy culpable, que he pecado, que he fallado, que tengo la culpa, que no soy digno de ser tratado como me puedan tratar, pero ahí estoy, dando la cara. Muchos de nosotros decimos: hermano, no es correcto que nosotros estemos así, perdonémonos. Pero no es eso, eso no sustituye la confesión. Es bueno perdonarnos, pero eso no sustituye la confesión. La confesión es declarar que yo he fallado. Que yo he fallado. De pronto nos toca decir el yo pecador, como la Iglesia Católica, ¿cierto? Ir y decir: por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso vengo aquí delante de ti, porque soy responsable de nuestra mala relación. Es necesario entender esos principios, hermanos, y poder hacer las cosas bien. Vamos a Mateo 18 otra vez, que es nuestro texto central. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. ¿Y qué debo hacer después? Repréndele. La palabra reprenderle no es regañarlo, hermano. Porque algunos llegamos a regañar, a sacarle los cueros al sol al otro. Llegamos a decirle cuántas son 5 y decía: para que vea. No, hermano, eso es ofensivo. Ve y reprende. La palabra reprender es hacerle caer en cuenta. Hacerle caer en cuenta. Mostrarle con amor, no que él esté equivocado, sino que yo estoy arrepentido. Hermano, ¿qué es lo que lo motiva a usted a pedirle perdón a Dios? ¿El juicio de Dios o el amor de Dios? Escuche, hermano, ¿qué es lo que lo motiva a usted a pedirle perdón a Dios? ¿La ira de Dios o el amor de Dios? El amor de Dios. El amor de Dios. Usted llega ante un perro bravo con un palo, lo muerden. Pero usted llega ante un perro bravo con un pedacito de pan, un pedacito de carne, empieza a molestar al perrito y verá cómo baja la colita y se acerca y se come el pan. La blanda respuesta, dice la Biblia, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a hablar con las personas y decirlo así como dijo el hijo pródigo: padre, hermano, papá, mamá, tío, he pecado. ¿Sabe que cuando una persona llega con esa actitud, el otro oye más fácilmente? A veces sorprende: ¡wow! ¿Y eso qué pasó? He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. Vengo a pedir perdón. ¿Me perdonas, por favor? Algunos no usan el por favor, ¿cierto? ¿Me perdonas? Oiga, ¿que me perdonas? Y vuelven a una gritería. La iniciativa del hijo pródigo es esa: voy a ir y le voy a decir a mi padre esto o aquello. Y es interesante la actitud del hijo pródigo, porque el hijo pródigo no va con la disposición de volver a ser hijo, sino con la disposición de ser siervo, jornalero, empleado. Y eso es una actitud correcta cuando uno va a confesar. Es no ir con actitud de señor, con actitud de arrogancia, sino con actitud de humildad.
¿Y qué tal que tú le digas? Así está muy arrepentido, arrodíllese, a ver, hágalo de rodillas. ¿Usted qué va a hacer? Arrodíllese. Está bien. Lo que tú digas, de rodillas. Si de rodillas me concedes el perdón, de rodillas me pongo, porque te odio. Mire, hermano, estos principios bíblicos, nuestro orgullo no los acepta y nuestro corazón dice, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues elija el método de Dios o elija el método diabólico, que es el del mundo, el suyo o el mío. Pero el de Dios siempre nos pone de rodillas y nos lleva aún a la cruz a morir por otros. Por eso el Señor nos manda todos los días a tomar la cruz. Y la cruz no es, ay, ese matrimonio que yo tengo, eso no es una cruz. Matrimonio es una gran bendición. Usted no sabe lo que es una cruz. La cruz es tomar la actitud que Cristo tomó para hacer la voluntad de Dios. La actitud de siervo. Y un siervo que está dispuesto a obedecer hasta la muerte para hacer la voluntad de Dios. Como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como hermano, como empleado, como sea. Tomar esa actitud todos los días. De humillarme para hacer la voluntad de Dios. Por eso es necesario entender estos principios, hermanos, y no usar pretextos. Ahora, el texto dice, por tanto ve y repréndelo. ¿Cómo? Dice, estando tú y él solos. La mejor manera, hermano, de arreglar problemas no es por celular, no es por WhatsApp, no es por Facebook, donde todo el mundo se da cuenta. La mejor manera es cara a cara. La mayoría de ofensas que hacemos son cara a cara. Por lo tanto, el arrepentimiento debe ser cara a cara. Ofendemos a la gente en la cara y le pedimos perdón por WhatsApp. Somos excelentes, hermanos, para ofender, pero somos soberbios para pedir perdón. Y no hay cosa más fastidiosa para el alma, caprichosa y orgullosa, que ponerle la cara a otro y decirle, yo tuve la culpa. ¿O no es así? Pero el principio bíblico no es por WhatsApp, hermano. Jamás por WhatsApp se pide perdón. Jamás se hace por teléfono, se hace cara a cara. ¿Cuántas veces Jesús quiso perdonar, o Dios quiso perdonar al pueblo? A través de visiones, a través de profecías, a través de mensajes y profetas. No funcionó. ¿Cómo lo hizo? Cara a cara. Tomó forma humana, se vistió como nosotros, se puso la ropita de nosotros y vino a nosotros para perdonarnos cara a cara. Lo vimos, lo palpamos, dijeron los discípulos. Lo tocamos, vimos su gloria. Vivimos con Él, caminamos con Él. Estuvo Él con nosotros. Somos testigos de todo ello. Por eso es maravilloso, hermano, cuando se trata de perdón, aplicar este versículo. Ve, estando tú y Él solos. No hay que llevar a la mamá, no hay que llevar a la mujer, no hay que llevar a nadie cuando uno va a arreglar con otro. Y cuando uno habla con la mujer no hay que reunir los hijos. Ni llevar la suegra o el suegro. No, solos. Solos. Cara a cara. Es lo que dice el texto. Estando tú y él solos. Solo cuando hay conflicto entre otros y uno tiene que ayudar a arreglar entre ellos, hay que estar en medio de ellos. Pero a solas, estando tú y él solo. Hable cara a cara con la persona. Evitemos los teléfonos, evitemos los WhatsApp, evitemos las cartas y vayamos cara a cara. Y use el momento preciso, no para evangelizar, ni para darle doctrina, ni para darle un discipulado, es para confesar y pedir. Perdón, porque algunos cogemos la Biblia y hacemos un discipulado para culpar al otro y demostrarle al otro que debe arrepentirse. Y no para decirle yo he pecado contra ti. Si lleva la Biblia, dígame, aquí dice la Biblia que yo he pecado, aquí dice la Biblia que yo tuve la culpa, aquí dice la Biblia que yo fallé, aquí dice la Biblia que yo. Mea culpa. Cuando vamos a confesar, hay que luchar, hermano, por no hablar de detalles, levantando la voz, porque ofendemos. Y hay que evitar hablar de detalles, hay que ir a pedir perdón por lo que yo he sentido o yo he hecho. Por eso, hermanos, cuando se trata de pedir perdón, todos tenemos que pedir perdón porque todos somos culpables de alguna manera. Lamentablemente, hermanos, en las familias y en la iglesia pasa mucho.
cuando yo los ofendo a ustedes, o cuando ustedes me ofenden a mí, por lo general siempre vamos a buscar a otros para contarles a otros cuán mal me siento por lo que dijo el pastor. Uno de los problemas que tenemos los pastores, en el caso mío, digamos, ya en los 5 años que hemos estado juntos en esta tierra, ya tengo el privilegio de conocer la mayoría de ustedes con sus problemas y sus dificultades, y yo creo que cada vez que predico aquí, a alguien le doy leño, ¿cierto? Y alguien está sintiendo que me está sacando los cueros al sol. ¿Por qué el pastor está hablando de lo que yo le conté? Pero ¿sabe qué hace la mayoría? Se van a decirle a los demás. Se ponen de chismosos. Pastor, hoy ya no le puede contar nada de lo que dijo en el púlpito, todo me las echó. Y los hermanos dan cuenta, ah, sí, usted estaba haciendo eso. Hermano, si te he ofendido, si alguien te ofende, no se lo cuente a otro, porque usted automáticamente está haciendo el papel del diablo. Automáticamente está haciendo de diablo, porque lo que es el diablo es difamar el nombre del otro. Si usted ve a alguien pecar, no puede ir a contárselo a nadie, bíblicamente a nadie. Debe ir a hablar con Dios, sí, a perdonar delante de Dios lo que vio hacer a ese hermano. Fulano de tal, Señor, lo vi haciendo algo tan mal, me molesté, sí. Tuve la intención de ir a decírselo a otro, sí. Perdóneme Dios por lo que sentí contra el hermano y por el deseo de ir a chismosear y a decirle a todo el mundo lo que él está haciendo. Y dame fuerzas para ir a hablar con él a solas y ayudarlo para que su nombre no quede en descrédito, ni mi lengua sirva para que mi hermano sea blasfemado. Y algunos usamos la oración y los cultos de oración para hablar mal de los hermanos. ¿O no es así? Hermanos, vamos a orar allá por la hermana Fanny. Esta semana, tremenda pelea que tuvo con el hijo. Sacó la mano y le metió una cachetada. Oremos por ella y por su hijo también. ¿Eso es una manera de hacerle bien al hermano? ¿Pero lo hacemos o no lo hacemos? No. Si usted vio eso, debe ir a perdonar a su hermana en la presencia de Dios por lo que ella hizo, ir a hablar con la hermana y decirle, hermana, ¿qué pasó? No a juzgarla, sino a entender qué pasó, para que ella delante de Dios sea la que diga, sí, fallé, vaya a hablar con su hijo y uno queda tranquilo, nadie más sufre. Porque el papel del diablo es que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo desconfíe de usted o todo el mundo hable de usted y no del Señor. Por eso es importante entender estos principios, hermano. Ve y habla con él estando tú y él solos. Y cuídese, hermano, de no hablar a solas cerca de personas chismosas. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces en la iglesia, mientras que yo estoy hablando aquí con el hermano Diego alguna cosa, hay muchos que están mirando así y mirándole uno los labios a ver qué dicen? Chismosos. ¿Sí? Eso sucede en la iglesia, en la casa, en todos lados. El papá está hablando con alguien y los hijos están poniendo cuidado aquí en la mesa. Y lo triste es que en la iglesia a veces uno está hablando con el hermano y alguien llega y mete la cabeza ahí y se queda quieto ahí y uno como que lo mira y le dice, ¿y usted quién lo llamó acá? Eso no sucede aquí, afortunadamente. Cuídense de hablar con hermanos y arreglar problemas con hermanos frente a gente chismosa. Gente que va a poner cuidado. Usted va a un restaurante y usted ve gente que a veces le está poniendo cuidado a los demás, ¿cierto? No están comiendo, están oyendo al otro. Y a veces al que está, cállese, para seguir oyendo. Hermano, hay que tener cuidado con todo esto. Eso Dios no lo permite, hermano. Dios no lo permite. Nosotros lo hacemos, sí, lamentablemente lo hacemos, pero Dios no lo permite, ¿cierto? Por eso hay que hacerlo, dice la Biblia, estando tú y a él a solas. Pero si es con una mujer, con un hombre, es bueno hacerlo en público, no escondidos, pero a solas. En público, pero a solas, donde todo el mundo vea, pero nadie escuche. Nadie escuche. Por eso, hermanos, hay que hacerlo así. Y si uno ofendió a alguien públicamente debe confesar. Hermanos, tal día ofendí a fulano de tal frente a ustedes.
Hoy frente a ustedes, hermanos, yo quiero pedirle perdón a fulano de tal porque realmente reconozco que yo fallé, que yo pequé. Pequé contra Dios, hermanos, pequé contra ustedes, pequé contra ti, hermano. Perdónenme por avergonzarte a ti frente a Dios, frente a mis hermanos, yo tengo la culpa. ¿Y quién debe perdonar? La persona y todos los involucrados. Todos hay que perdonar. Y una vez se perdonó, nadie debe salir a contar afuera el problema. Nadie. Porque automáticamente haríamos el trabajo del enemigo. Por eso el texto dice, ve y repréndele estando tú y él solo. ¿Y cuál es el propósito? Que el otro te oiga. Por eso hay que buscar la manera y la estrategia de que el otro te oiga. Por eso sirve mucho la cafetería con la empanadita y la Coca-Cola, ¿cierto? El tintico, cosas calientes mejor no. La casa, un lugar donde comer algo y hablar con palabras suaves y hacerlo de la mejor manera, recordando siempre que es Dios quien pone en nosotros y en el otro el arrepentimiento y el perdonar. No es obra de nosotros. Por eso dice el texto muy clarito, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, nunca una confesión va a ir para yo desocuparme o para arreglar el problema. Es para restablecer hermandad. Es para restablecer hermandad. Para seguir siendo hermanos. Por eso es maravilloso esto, hermanos. Y quiero que realmente recordemos, hermanos, si usted tiene algo contra mí, usted tiene algo contra otro, usted está mal con Dios o yo estoy mal con Dios. Sea lo que sea, hermanos. Si yo miro a cualquiera de ustedes, vamos a mirar aquí al hermano Diego, y le hago un juicio, ese peinado del hermano Diego, cosa tan desagradable, ya me ofendí con él. Si no le dije nada, tengo una maravillosa opción, que es arrepentirme en mi propio corazón, pedirle perdón a Dios. Señor, he pecado contra ti, contra el hermano Diego. De hecho, he pecado contra la esposa porque a ella le gusta ese look. Señor, me arrepiento de mis ojos enjuiciadores, de mi mente blasfemadora, de mi actitud perversa. Y perdón, hermano Diego, lo acepto con ese peinado así como es. Y mejor ponerle un abrazo, hermano. Excelente luz, hermano. Felicitaciones. Pero arrepentido. Porque Dios conoce la hipocresía de nuestro corazón. Y delante de Él estamos desnudos. Por eso dice la Biblia, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Si lo he ofendido. Pero si es en el corazón, mejor arrepiéntase, deje las cosas calladas y límpiese. Porque el problema no es nunca el otro, siempre soy yo. Y es una cosa que usted debe aprender y todos debemos aprender, hermanos. Jamás los demás tienen el problema siempre seré yo. Los demás tienen una necesidad y yo tengo el privilegio de ayudarles. Los demás no tienen el problema está en mí, porque las reacciones perversas de mi corazón nunca se deben a la actitud, a los daños del otro, se deben a mis perversos deseos de que el otro sea como yo o que actúe como yo. El otro puede tener necesidades y falencias y es una oportunidad para que yo lo ayude, no para que yo lo juzgue, lo critique o me enoje con él. Porque si fuese así, Dios debería tener suficientes razones para eliminarnos a todos nosotros. Porque de falencias estamos llenos. Pero Él dio todo eso en nosotros como una necesidad y nos amó. Y decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros. Y hoy somos salvos por la gracia de Dios, su misericordia para con nosotros, que no nos miró conforme a lo que somos, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Nos miró como polvo e hizo gente productiva de nosotros. Hermanos, que realmente entre nosotros haya paz. ¿Van a haber problemas? Sí. ¿Van a haber críticas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Pero si hay un corazón perdonador, nada de eso va a perdurar en nosotros ni en nuestras relaciones. Y vamos a poder vivir tranquila y de una manera armoniosa. Padre, gracias por darnos el privilegio de saber y entender y creer que tú nos has perdonado.
Y gracias por darnos esta capacidad para hacerlo de la misma manera que tú lo has hecho, porque tú lo sigues haciendo a nuestro favor y a través de nosotros a favor de los hermanos. Confesamos que hemos fallado, confesamos que hemos pecado contra ti, confesamos, Dios, que contra ti pecamos al ofendernos con nuestros hermanos, al guardar algo contra nuestros hermanos, contra ti hemos pecado. Pero hoy venimos a ti, Dios, como siervos y dándote gracias porque tú nos perdonas y porque la sangre de Jesús está a nuestro favor todo el tiempo, su sacrificio está a nuestro favor todo el tiempo, su intercesión está a nuestro favor todo el tiempo. Gracias por tener un mediador, a tu Hijo, un abogado 24 horas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye, gracias por tu palabra que nos muestra la verdad y gracias por estar en familia, Dios. Encomendamos en tus manos nuestra vida y nuestras relaciones, dándote gracias porque tú haces posible el perdón entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.